Los antiguos humanos que poblaron la Tierra nos demuestran cada día que no fueron personas ignorantes, que no fueron pueblos salvajes, que sabían sobre todo o casi todo lo que nosotros interpretamos hoy como ciencia pura. Los descubrimientos hechos a lo largo de la historia en todo el mundo, que hacen referencia a antiguas civilizaciones, han hecho despertar a muchos de nosotros un interés enorme sobre el cómo y el porqué de muchas cosas. Tenemos miles de ejemplos: egipcios, sumerios, babilonios, persas y los prehispánicos, de los que les hablaré hoy. Esta parte del mundo tiene muchísimos misterios que comprenden además muchos paralelismos con las civilizaciones del Oriente. Nosotros no podemos quedarnos callados sin hacer alusión a estos hechos. Por eso hoy les traigo un conjunto de descubrimientos y hechos, valga la redundancia, que de alguna manera conectan cabos entre todas las culturas ancestrales de nuestro planeta, sean estas grandes civilizaciones o pequeños pueblos. En cuanto a la parentela con las antiguas civilizaciones que conocemos y en el mundo de la América precolombina, los monumentos abren horizontes todavía más fantásticos, comenzando por la escultura central de la famosa Puerta del Sol de Tiahuanaco, que se dice representa a Viracocha, el dios creador, y que tiene rasgos evidentemente egipcios. Y no hablemos del misterioso arco, hecho de un bloque de andesita de 4 metros de largo y 3 de alto. En la misma ciudad muerta existen monolitos que hacen pensar en las puertas de Persépolis. Asimismo, es interesantísima la llamada Piedra de Chavín, trozo de diorita que mide 1,80 m de largo y 45 centímetros de ancho, descubierta en Chavín de Huantara, entre ruinas incaicas y preincaicas, estas últimas probablemente pertenecientes a la misteriosa civilización que edificó Tiahuanaco. Esta piedra de rara belleza, que el arqueólogo Harley cree que fue esculpida hace unos 21.000 años, presenta en el centro una figura muy parecida a ciertas pinturas murales egipcias, que representan a un personaje que lleva en cada mano un tridente y cuya cabeza está circundada por una aureola de serpientes y pies que tienen formas de raíces. Todavía volvemos a encontrar al antiguo Egipto en las ruinas de Ocochingo, en el Palacio de Milla, en el Templo del Sol en Cusco, en las pirámides de Xochicalco, en Teotihuacán, en Cihuatán, en Palenque y en todos los pueblos precolombinos de América y Centro Meridional se levantan pirámides escalonadas. Es la misma pirámide, idéntica pirámide que se yergue en el Sáhara, en Egipto, la misma mole truncada de 7 plantas que los sumerios levantaron entre el Tigris y el Éufrates, la misma majestuosa que dominó Babilonia. Detengámonos un momento en Palenque, o mejor en el vasto campo de ruinas mayas, a 8 kilómetros de la pequeña ciudad, dominado por una gran pirámide escalonada. Durante más de un lustro, esta última centró la investigación de una expedición dirigida por el arqueólogo mexicano profesor Alberto Ruz. Los locales interiores habían sido rellenados siglos atrás por alguna razón oscura de tierra y piedras, cuya remoción retrasó considerablemente las investigaciones que, sin embargo, habían de terminar con un descubrimiento sensacional. Habiendo penetrado a través de un corredor secreto en los subterráneos de la gran construcción, el profesor Ruz se encontró en una salita de 3 metros 65 centímetros de largo y 2 metros 15 centímetros de ancho, cuyo pavimento estaba formado por una sola baldosa cubierta de jeroglíficos indescifrables en gran parte, y de figuras del Sol, de la Tierra, de la Luna y del planeta Venus, bajo cuyo signo están muchas culturas americanas. Al notar que bajo el pavimento debía haber un espacio vacío, el científico hizo levantar la baldosa y de esta forma sacó a la luz un gran sarcófago de piedra roja, que contenía el esqueleto de un hombre de 1,73 m, adornado de magníficas joyas, con el cráneo cubierto con una máscara de jade que reproduce con toda perfección los contornos del difunto. El descubrimiento del arqueólogo mexicano tiene un enorme valor,
porque hasta hoy se creía que las pirámides americanas, al contrario de las egipcias, habían sido empleadas exclusivamente para el culto y no habían servido nunca de mausoleos. El faraón de Palenque representa, por lo tanto, otro misterioso lazo entre las antiguas ciudades mediterráneas y las Américas, una enésima apasionante incógnita común entre sí. Cuando el etnólogo estadounidense L. Taylor Hansen llegó de visita a una tribu de indios apaches estacionados en Arizona, estaba, es cierto, preparado para las revelaciones, pero estamos seguros de que no se esperaba una sorpresa como la que le estaba reservada al final de la danza ritual. A este científico no le interesaba el lado puramente folclórico de la ceremonia. Él estaba siguiendo una leyenda, el hilo de un pasado tan remoto que no era más que la sombra de un recuerdo. Convencido de que algunas particularidades consideradas hasta hace pocos años insignificantes coincidencias podían confirmar una hipótesis, la de la existencia de grandes civilizaciones, llamémosle Mu o la Atlántida, extendidas hace miles y miles de años por todo el globo y separadas después por espantosos cataclismos que redujeron al hombre al primitivismo. Entre los apaches, Taylor Hansen encontró una asombrosa confirmación de su teoría. Las maravillas comenzaron cuando el científico mostró a sus anfitriones algunas fotografías de pinturas de los antiguos egipcios, cuando en una figura mitológica los pieles rojas reconocieron precisamente la divinidad a la que estaba dedicada la danza ritual, el Señor de la Llama y Señor de la Luz. Aquel dios vivía en el recuerdo de los apaches con su mismo nombre mediterráneo, Amon-Ra. Esto no era, sin embargo, más que el principio de una serie de extraordinarias revelaciones a las que sirvieron de puente dos números sagrados, el 8 y el 13, números que forman la base del llamado calendario de Venus, un cómputo del tiempo muy complicado, difundido por casi todo el mundo antiguo y referido al número de las revoluciones de Venus alrededor del Sol, que son 13, mientras que la Tierra da 8. Sabiendo que aquel calendario era de uso común para las civilizaciones precolombinas de la América centro-meridional, Taylor Hansen se puso a hablar de ellas y los apaches identificaron en aquellos lugares las tierras donde la tradición pone el centro de su legendario imperio del pasado. No solamente reconocieron al gigante barbudo de Tiahuanaco sin haberlo visto nunca, sino que, observadas las fotografías de Machu Picchu, se pusieron a hablar de ellas con gran competencia a pesar de que ninguno de ellos había estado jamás allí y muchos creían que se trataba solamente de un mito. Vivíamos en la antigua tierra del fuego rojo, contó al etnólogo un viejo sabio indio. Este le contó una historia transmitida por innumerables generaciones, mucho antes del diluvio, y que la entrada de la ciudad era tal que uno se perdía. Entonces, nuestro país estaba en el corazón del mundo. Allí iban los pueblos a pedir justicia. La capital era inmensa. Las naves se perdían en la entrada del puerto si no se les indicaba la entrada justa. La tierra no era muy extensa, pero las montañas eran las más altas del mundo entonces, y en sus entrañas estaba el dios del fuego. Por su furor precisamente fue destruida la antigua tierra. El dios dejó sus cavernas subterráneas, salió a la superficie a través de las montañas y derramó fuego y muerte sobre la gente enloquecida de terror. La gente huyó. Después el océano se retiró y nosotros ya no volvimos a ver el mar. El texto más antiguo que llegó hasta nosotros, el Chilam Balam indio, refleja paso a paso la historia del sabio indio. Las grandes culturas del pasado debieron nacer de los fragmentos de magníficas civilizaciones desaparecidas. En apoyo de esta hipótesis, podemos citar también las numerosísimas contradicciones que encontramos a cada paso acercándonos a la historia de los precolombinos. ¿Cómo es posible que pueblos que no conocían los metales, ni la rueda, ni los animales de tiro, estuvieran familiarizados con los cálculos abstractos, los números relativos y las tablas logarítmicas? ¿De qué manera los mayas llegaron a inventar el cero?
a elaborar un calendario más exacto que el nuestro, basado en observaciones astronómicas exactas, a conocer el sistema solar, las constelaciones, incluso astros invisibles a simple vista, si no podían disponer de instrumentos indispensables para explorar el cielo. Las ciudades mayas se caracterizan por una elegancia y una racionalidad que concilian muy mal con la idea de un pueblo que dispone de limitadísimos medios técnicos. Espléndida debió ser Oaxactum, en Guatemala, la más antigua que se conoce, centro astronómico importante caracterizado por una pirámide que contiene otra en su interior. Dicho sea de paso, es el único monumento del género encontrado hasta el presente en el globo. Nada era comparable a Tikal, la capital intelectual del imperio, con sus grandiosos templos, sus jardines colgantes y su estadio. También los centros menores como Chichén Itzá, en Yucatán. Aún a día de hoy nos causa admiración. Las plazas, las calles pavimentadas de piedra o de cemento, los jardines, los acueductos, las instalaciones higiénicas, todo esto habla de un lenguaje tan incomprensible como fascinador. Hay quienes sostienen que las ciudades mayas tenían a lo largo de las calles principales fuentes alternas de agua caliente y fría, y que las primeras no eran fruto de fuentes termales, sino de instalaciones térmicas. ¿Hipótesis absurda? No tanto, puesto que se encontraron semejantes entre las ruinas del Palacio de Minos en Creta y bajo algunas ruinas asiáticas. Los monumentales adelantos de los pueblos o civilizaciones prehispánicas son desde todo punto de vista extraños de digerir cuando tenemos en cuenta los postulados de los libros que se establecieron como verdades absolutas. Se establecieron así sin dimensionar lo adelantado que estaban en una época tan precaria como hace miles de años. En mi afán por entender muchas cuestiones extraordinarias, como las ya mencionadas anteriormente, presumo que los nativos americanos tuvieron algún tipo de contacto con otras civilizaciones, ya sean oceánicas u orientales. Y si no fue así, ¿cómo explicamos las semejanzas? ¿Cómo explicamos los paralelismos extremos? Es como para pensarlo una y mil veces. No tengo duda de que la globalización fue en una época remota un tema muy común y a los hechos me remito. El que no quiere verlo así, creo que sufre de ceguera o de falta de interés por estos hechos. ¿Qué te pareció el vídeo? Espero tu opinión y tus aportes sobre más temas como este. Desde ya muchas gracias y hasta pronto.